Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Rosa María López Tribeño. Así también saludamos la presencia del secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Pedro Francisco Hurtado Canepa. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral en el marco de las elecciones municipales complementarias 2024, cuyo objetivo es informar a los diferentes funcionarios y servidores públicos de los ministerios del Estado sobre los supuestos permitidos y prohibidos y demás implicancias del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en el periodo electoral y los principios de neutralidad durante el desarrollo de las elecciones municipales complementarias. A continuación, cederemos la palabra al secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Pedro Francisco Hurtado Canepa. Buenas tardes. ¿Cómo están, colegas? Muy buenas tardes. Espero que se me escuche muy bien. Si me confirman, por favor. Sí. Sí, muchas gracias por este apoyo importante, esta alianza estratégica con el Jurado Nacional de Elecciones, para poder contarle a los DIRCOM y los equipos de comunicaciones del sector ejecutivo o del Poder Ejecutivo aquellos aspectos relacionados a la publicidad estatal y las últimas normas que se han dictado de parte del Jurado Nacional como máximo organismo electoral en el Perú. Nosotros estamos a disposición de los organismos electorales y de las oficinas de comunicación del Poder Ejecutivo y los otros niveles de gobierno para brindarles todo el apoyo justamente en esta gran tarea de acercar la comunicación de gobierno hacia la población. Muchas gracias, bienvenidos y estamos a su disposición. Agradecemos las palabras del señor secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Pedro Francisco Hurtado Canepa. Continuando con nuestra presentación, el día de hoy la conferencia Publicidad Estatal y Neutralidad en el periodo electoral en el marco de las elecciones municipales complementarias 2024 estará a cargo de la abogada Liz Magali Sue Barrera Rivas, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Antes de iniciar, invitamos a cada uno de las y los participantes a hacer sus consultas a través del chat de nuestra plataforma Zoom. Sin más preámbulos, les cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Magali Barrera Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, Fiorella. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy para mí es grato estar aquí y poder compartir con ustedes información que va a ser de suma utilidad en el contexto que nos encontramos actualmente, como lo es las elecciones municipales complementarias 2024. Entonces voy a abordar los dos temas que nos convoca el día de hoy y posteriormente absolveré las consultas que ustedes tengan a bien formular. Voy a pasar a compartir pantalla. Bien, entonces comencemos. Para hablar de publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral es importante hablar un poco acerca del contexto. Nosotros en este momento nos encontramos ante elecciones municipales complementarias que se están dando en dos distritos, en Mirabamba, en la provincia de Santa Cruz, y en el distrito de Pión, provincia de Chota, ambos en el departamento de Cajamarca. ¿Por qué se da estas elecciones? Porque venimos de elecciones municipales, regionales y municipales 2022, en las cuales no se logró la elección de autoridades municipales en determinada cantidad de circunscripciones. Posteriormente a ello, se dieron las elecciones municipales complementarias
2023, en las cuales no se logró elegir autoridades en 2 distritos, los cuales son Inabamba y Pion en Cajamarca. Este proceso fue convocado a través del Decreto Supremo 97-2023 de la PCM el 16 de agosto del año pasado. ¿Cuándo se van a desarrollar las elecciones? Las elecciones se desarrollarán el domingo 26 de mayo de este año. Aquí ustedes pueden ver algunas cifras. El total de electores aproximadamente 3.500 en estos, ¿no? En estos 2 distritos. Pues bien, vayamos al primer tema que nos convoca hoy, la publicidad estatal. Siempre es necesario partir desde la base normativa. Tenemos, como ya indiqué, y es un hito importante para nosotros y también para las entidades públicas, la fecha a través de la cual se convoca el proceso electoral, ¿no? El Decreto Supremo 97-2023 convocó este proceso y se dio el 16 de agosto del año pasado. Otra norma que es importante cuando en lo que se refiere a publicidad estatal es la Ley Orgánica de Elecciones, que establece una serie de disposiciones y limitaciones para la difusión de publicidad estatal en periodo electoral. Y por otro Doctora lado Barrera, tenemos... Sí, disculpe, ¿no están corriendo las diapositivas? a ver. ¿Estoy en la primera diapositiva? Sí, en la que tiene el título. A ver. Por favor. ¿Ahora se aprecia? Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Entonces, esta era la primera diapositiva en la cual estábamos hablando un poco acerca de algunos datos generales de estas elecciones municipales complementarias. ¿Se aprecia la siguiente diapositiva? Sí, también. Bien. Entonces, la base normativa, como se indicó, el Decreto Supremo a través del cual se convoca este proceso electoral. Por otro lado, la Ley Orgánica de Elecciones, que contiene una serie de disposiciones sobre publicidad estatal, la prohibición que existe cuando nos encontramos ante un proceso electoral convocado, y también tenemos el reglamento que fue aprobado a través de la resolución 922 del año 2021. Este reglamento va a regular los procedimientos de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Bien. Una duda frecuente que nos están haciendo llegar esta pregunta: ¿es aplicable el reglamento aprobado a través de la resolución 047-2024 que fue emitida hace algunas semanas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Aquí, para aclarar la duda, es importante señalar 2 herramientas normativas. Por un lado, tenemos el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones, que hace algunos meses se incorporó algunos artículos que forman parte del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones, de la LOE. La Ley 31764 establece dentro del título preliminar, voy a dar lectura, el artículo 13, que habla acerca del principio de intangibilidad normativa en relación a normas de carácter electoral. Y en el segundo párrafo establece que todas las normas reglamentarias relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde su convocatoria tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. ¿Qué cosa quiere decir ello? Que esta resolución que ha sido emitida, la 47-2024, ha sido emitida, si mal no recuerdo, el 24 de febrero de este año, es decir, cuando el proceso electoral de elecciones municipales complementarias se encontraba en curso. Por lo tanto, no es aplicable para estas elecciones, serán aplicables para la siguiente elección, que podría ser la elección general 2026.
¿A partir de cuándo rige o obtiene vigencia este reglamento? A partir del día siguiente en el cual el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución de cierre de las elecciones municipales complementarias 2020. Y por otro lado, también es preciso señalar que a través de la resolución 134 del año pasado, de fecha 21 de agosto, hay una serie de disposiciones que guardan relación con este proceso de elecciones municipales complementarias, ¿no? Entre ellas se aprueba el cronograma electoral y adicionalmente se precisa que para estas elecciones municipales complementarias 2024 hay todo un marco normativo y la norma que regula la publicidad estatal está dada por la resolución 922 del año 2021. Es por ello que esta resolución que aprueba el reglamento de propaganda, publicidad y neutralidad del periodo electoral no es aplicable o no rige para estas elecciones municipales complementarias 2024. Espero que con esta explicación quede aclarada la duda. Por ello, continuaremos teniendo como base en este momento, en el caso de publicidad estatal, las disposiciones contenidas en el reglamento aprobado a través de la resolución 922 del año 2021 por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Continuamos. Entonces, ¿se aprecia la diapositiva, Fiorella? Sí, sí se logra apreciar. Ok, gracias. Vayamos entonces ahora a la definición de publicidad estatal. Ustedes aquí ven una serie de elementos publicitarios. ¿Qué tienen en común? Vemos información acerca de que es difundida a través de redes sociales, sobre eventos académicos, webinar, campaña de buen trato al adulto mayor. Hay información importante del Ministerio de Cultura, acciones para la educación, algunos elementos publicitarios que han sido difundidos por MIDIS, entre otros ministerios. Todos estos elementos publicitarios tienen en común que se enmarcan en la definición de publicidad estatal. Entonces, ¿qué es publicidad estatal? Conforme el artículo 5 del reglamento antes mencionado, vendría a ser aquella información que difunden las entidades públicas con fondos y recursos públicos destinados a divulgar ¿qué? La programación, el inicio, la consecución de actividades, obras y políticas públicas. ¿Cuál es el objetivo? Que la entidad se posicione respecto a los ciudadanos que van a percibir los servicios que éstas prestan. Esa es la definición que está contenida en el reglamento que es aplicable para este proceso electoral. Ahora bien, adicionalmente podemos decir que la regla general en todo proceso electoral es que la difusión de publicidad estatal se encuentra prohibida. Pero esta prohibición tiene una excepción, salvo que esta información que sea difundida por entidades públicas tenga como justificación la impostergable necesidad o la utilidad pública. ¿Y sobre qué temas puede versar la publicidad estatal? Temas de salud, educación, seguridad o otro tema de índole o naturaleza similar, ¿no? Por ejemplo, podrían ser temas tributarios, entre otros, dependiendo también del tipo de entidad pública y la información que esta va a brindar. ¿Quiénes no tienen esta prohibición o no se encuentran inmersos en esta prohibición de difundir publicidad estatal? Los organismos que forman parte del sistema electoral. OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC. Ahora, ¿por qué he señalado aquí, he consignado el cronograma electoral? Porque la prohibición se da desde el día siguiente que se convoca al proceso electoral. El año pasado, el 16 de agosto, se publicó la convocatoria del proceso. Desde el día siguiente nos encontramos en periodo electoral. Y esta prohibición va hasta cuándo, y los procedimientos hasta cuándo rigen, se va a dar hasta el día de las elecciones, ¿no? Si la publicidad estatal se encuentra justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública, va a tener que la entidad realizar determinados procedimientos para poder realizar esta difusión de publicidad estatal, los cuales se tienen que realizar siempre que el intervalo de tiempo en el cual se va a difundir la publicidad estatal
comprenda el día de las elecciones, ¿no? Esto lo veremos más a detalle más adelante. ¿Qué quiere decir impostergable necesidad o utilidad pública? Hay una serie de definiciones que se han dado, se han recogido a través de las jurisprudencias, las resoluciones que emite el Pleno del Tribunal Nacional de Elecciones. Aquí tenemos una definición que ha sido recogida de Enrique Bernales, que establece que la impostergable necesidad básicamente tiene relación con lo indispensable para la sociedad, ¿no? El carácter de impostergable no permite que la difusión de información sea diferida en el tiempo, ¿no? Es reforzada con la utilización del vocablo impostergable. El típico ejemplo que solemos dar en estos casos es cuando hablamos de campañas de salud. Por ejemplo, en este momento el dengue. La entidad pública no podría esperar que el proceso electoral culmine después del mes de mayo, para recién dar a conocer información que no puede ser diferida en el tiempo. Tiene que informarse en este momento para que la ciudadanía pueda conocer la información y poder beneficiarse de esta. Y por otro lado, utilidad pública implica el provecho, la conveniencia, el interés, aquello que trasciende lo estrictamente del ámbito de lo privado y nos vamos más o nos abocamos al bien común de una sociedad. ¿Hay alguna pregunta? Disculpen, o apagan los audios. Bien, continuamos entonces. Emil Rivera, por favor, ¿puede apagar su audio? Por favor, solicitamos a los participantes puedan apagar sus audios y sus cámaras. Bien, entonces continuamos. En relación a las condiciones para la difusión de publicidad estatal, este tema es recogido en el artículo 18 del reglamento. ¿Qué es lo que se establece? Es lo que nosotros denominamos los elementos prohibidos. Porque cuando nos encontramos en periodo electoral, la difusión de la publicidad estatal, para que sea difundida, tiene, como ya indiqué, que justificarse en impostergable necesidad o utilidad pública. Y por otro lado, no debe de contener determinados elementos para poder ser difundidos. Son dos tipos. Por un lado, los avisos publicitarios no pueden contener por ningún motivo los colores, nombres, frases, textos o símbolos de alguna organización política que se relacionen de manera directa o indirecta con una organización política. Y por otro lado, estos elementos publicitarios tampoco pueden contener cualquier elemento relacionado a un funcionario público. Entiéndase imagen, nombre, voz o cargo, o cualquier otro elemento que indubitablemente lo identifique como tal. ¿Qué comunicaciones no son consideradas como publicidad estatal? El reglamento, en su artículo 17, establece determinadas comunicaciones, como por ejemplo las notas de prensa. Aquí he recogido algunos ejemplos, revisando un poco redes sociales de los ministerios, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en la primera imagen, por ejemplo, aquí tenemos una nota de prensa que ha sido publicada en una red social. Si ustedes verifican, hay una imagen, indica nota de prensa, pero para nosotros ello no es suficiente. Si ustedes van al área donde se ha redactado, pues se encuentra el mensaje, hay un link. Nosotros accedemos a este link, nos va a derivar al portal del Estado, el área de noticias, en donde se desarrolla esta nota de prensa, ¿cierto? Eso para nosotros, conforme al reglamento, no es publicidad estatal. Lo que sí establece el reglamento es que estas comunicaciones no pueden tener elementos que se relacionen con una organización política. Luego, ¿qué más o qué otras comunicaciones no son publicidad estatal? Tenemos comunicaciones internas o interinstitucionales, como son los memorándums, circulares, oficios, que se generan al interior de una entidad pública.
También tenemos aquellos avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la ley de contrataciones, entre otros. Estos avisos tampoco podrán tener dentro de su contenido algún elemento que guarde relación de manera directa, indirecta con una organización política, y finalmente aquella información publicada en el portal de transparencia sobre asuntos financieros y económicos de la entidad. Tampoco será considerada como publicidad estatal. Y por tanto, no requiere que sea materia de reporte posterior. Es uno de los procedimientos que ya muchos de ustedes conocen. También nos hacen muchas preguntas acerca de lo que son los elementos, que si bien es cierto son elementos publicitarios, no se enmarcan en la definición de publicidad estatal. Hemos señalado que publicidad estatal, conforme al artículo 5º del reglamento, es aquella información que difunden las entidades públicas con recursos, fondos públicos, relacionada a diversos temas sobre la consecución, la programación de actividades, políticas, obras públicas, con el fin de posicionarse respecto a los ciudadanos o la colectividad. ¿Qué no sería publicidad estatal entonces? La publicación de las efemérides, que son aquellas fechas importantes o trascendentes en el calendario. No es o no se enmarca en la definición de publicidad estatal los comunicados, los avisos sobre obituarios, tenemos saludos institucionales, por ejemplo, por cumpleaños de funcionarios públicos, tenemos la transmisión de webinars o de eventos académicos a través de medios digitales. No es publicidad estatal, pero hay que tener en cuenta que el webinar en sí, la transmisión de esta actividad académica, no es publicidad estatal, pero sí lo será aquel elemento publicitario que señale la forma de acceder o cómo participar a este evento. Pero el evento en sí o la transmisión de este evento o el video del evento del webinar no es publicidad estatal. Ahora, otro punto que está generando algunas dudas ya desde el proceso anterior, teniendo en consideración que no estamos ante un proceso de carácter nacional, sino municipal, distrital, sobre la publicidad estatal que se reporta. ¿Tenemos que reportar toda la publicidad estatal? ¿Hay alguna limitación? Aquí he señalado algunos ejemplos. Tenemos del Ministerio de Salud, me parece, y del MIDIS. En el primer caso es una publicación que es acerca de una actividad del ministro y un equipo de la alta dirección del MINSA, ¿no? Llegaron a Chiclayo para fortalecer la participación ciudadana a través de los comités distritales de salud en su lucha contra el dengue y la anemia. Aquí, ¿este elemento publicitario es publicidad estatal? Sí, es información que se difunde en relación a una actividad que se realiza y que es importante, es una política pública la lucha contra el dengue, ¿no? Y el tema de la anemia. Pero ¿se tendrá que reportar en este proceso electoral? No se tendrá que reportar en este proceso electoral porque debemos tener en cuenta un criterio jurisdiccional que está siendo utilizado ya desde hace algunos procesos electorales, como es el principio de vinculación. En relación a este principio, había sacado información, ya que este principio señala que, justamente aquí lo tengo, hay algunas resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hacen referencia a este parámetro de vinculación en su dimensión objetiva. Y voy a dar lectura porque es un pronunciamiento del Pleno. Se debe evaluar en cada proceso electoral la existencia de vinculación o no entre el Estado y los participantes de dicho proceso electoral, toda vez que dicha vinculación permitirá apreciar si se cumple o no con la finalidad de la norma. Esto es, la existencia de algún tipo de favorecimiento en la difusión de publicidad estatal. De no existir dicha vinculación, mal se haría en sancionar la difusión de la publicidad estatal en medida en que no se cumple con la finalidad de la norma. Entonces será importante
tomar en cuenta la función que se va a dar la publicidad estatal en función al alcance de la entidad pública que difunde la publicidad estatal y a la naturaleza o ámbito del correspondiente proceso electoral. Entonces, en este caso en particular, nosotros nos encontramos ante elecciones municipales complementarias 2024 que se va a desarrollar en el distrito de Pion y el distrito de Ninabamba, ambos en el departamento de Cajamarca. Entonces, en este caso particular estamos hablando de una actividad, pero que no guarda vinculación o de una política pública que no guarda relación o vinculación al proceso en el cual nos encontramos, ¿no? Porque es más, hablan de la circunscripción o del departamento de Chiclayo. En el segundo caso, el Ministerio de Salud sigue siendo incisivo con la campaña para protegernos contra el COVID, ¿cierto? Entonces aquí nosotros estamos viendo un aviso publicitario que dice la COVID seguirá sobre nosotros. La forma más segura de protegernos es con la vacuna. Para más información, llama a los números que pueden acceder para beneficiarse de esta información. En este caso es una campaña a nivel nacional, por tanto, también se van a beneficiar todos los ciudadanos de este país. Por tanto, sí tendrá que ser reportada por la entidad. Y tengo otro caso más del MIDIS que habla acerca de la lucha contra el dengue, pero es una actividad que se está realizando en comedores populares de Chimbote. Entonces, al no corresponder por la vinculación o la circunscripción en la cual se está dando esta actividad, es publicidad estatal, sí, pero no tiene que ser reportada. Otra consulta frecuente que ya nos vienen haciendo hacia algunos procesos electorales es acerca de el uso de las redes sociales para difundir publicidad estatal. ¿Qué sucede con el reposteo o cuando se retuitea información o elementos publicitarios de otra entidad? En este caso, es importante señalar que quien tiene que reportar la publicidad estatal o solicitar autorización previa, dependiendo del medio de comunicación a través del cual se difunde la publicidad estatal, es la entidad que está a cargo o que elabora el elemento publicitario. Si es un reposteo, un retuiteo, esta entidad que está rebotando la información no está obligada de reportar la información. ¿Quién es la responsable de reportar la información o de reportar la publicidad estatal? Es la entidad que ha generado el elemento publicitario o la publicación. Continuamos entonces. Existen dos procedimientos a través de los cuales o que deben de ser utilizados por las entidades públicas cuando estas pretenden difundir o ya han difundido publicidad estatal. Una de ellas es la solicitud de autorización previa y la otra o el otro mecanismo es el reporte posterior. ¿En qué difieren? Difieren en el medio de comunicación a través del cual se difunde la información. Cuando hablamos de publicidad estatal que se difunde a través de radio y televisión, utilizaremos el trámite o el formato de solicitud de autorización previa. Y cuando estamos ante elementos publicitarios que se difunden a través de otros medios, que no sean radio y televisión, entiéndase páginas institucionales, redes sociales, a través de gigantografías, banners, volantes, entre otros, se utilizará el reporte posterior. Sobre la solicitud de autorización, hay un formato que debe ser presentado con todos los datos conforme lo indica. Importante señalar siempre la casilla electrónica para ser notificados, porque solo se notifica a través de este medio. Otro dato importante es el fundamento de impostergable necesidad de utilidad pública, es decir, cuál es el sustento por el cual es imprescindible que en este momento se difunda la información y no esperar luego que se culmine este proceso electoral. Este procedimiento se debe realizar hasta 7 días calendarios antes de la fecha prevista para el inicio de la difusión de la publicidad estatal. ¿Qué se debe anexar? La descripción detallada del aviso del mensaje publicitario, el ejemplar del aviso de soporte digital. Pueden presentar, o como lo vienen haciendo, remitir un link de descarga a través de los cuales el equipo de fiscalización va a poder analizar los elementos publicitarios y la transcripción literal de la locución, lo cual también es sumamente importante, ya que luego se hace una fiscalización posterior en el caso de la publicidad estatal que se difunde a través de radio y televisión, para verificar que el elemento publicitario del spot televisivo radial
está siendo difundido en los mismos términos en los cuales fue autorizada su difusión. Bien, el reporte posterior, como ya se indicó, se va a utilizar cuando se realiza la difusión de información a través de medios distintos a radio y televisión. Hay un formato que debe ser utilizado, que se encuentra contenido en uno de los anexos del reglamento. Este procedimiento se realiza dentro de los 7 días hábiles computados desde el día siguiente en que se inicia la difusión de la publicidad estatal. Se anexa la descripción detallada del aviso, el ejemplar o muestra fotográfica a color del medio publicitario, pero hay que tener en cuenta algo, que no solamente, ello dependerá de la naturaleza del elemento publicitario, porque si lo que se pretende difundir es un video, tendrán que remitir el link para poder visualizar el video. Hemos encontrado muchos casos en los cuales nos mandan imágenes o la primera imagen del video, conforme está publicado, por ejemplo, en redes sociales o en la página institucional. Aquí lo adecuado es que se envíe el video o el link de descarga para poder hacer la revisión correspondiente. En muchos casos nosotros no cuestionamos la falta de revisión del elemento publicitario porque como por lo general se realiza a través de la difusión a través de redes sociales, nosotros verificamos a través del link, porque ese reglamento establece cuando la publicidad estatal se difunda en redes sociales y o plataformas digitales oficiales, se debe informar del enlace o link donde se ubica el elemento publicitario. Entonces nosotros hacemos la revisión correspondiente. Bien, en relación a las infracciones vendrían todas aquellas situaciones que van a transgredir lo que establece el reglamento, todas aquellas situaciones que tienen que ser acatadas por las entidades públicas. Entre ellos tenemos cuando, por ejemplo, no se justifica la imposible necesidad o la utilidad pública para difundir publicidad estatal en radio, televisión o a través de otros medios. También tenemos el hecho de difundir sin autorización previa publicidad estatal en radio y televisión, difundir pese a que se denegó la autorización o cuando se difunde con caracteres o características distintas a las que han sido autorizadas por el jurado electoral especial, cuando no se presenta el formato de reporte posterior dentro del plazo correspondiente, o cuando no se cumple con el retiro de la publicidad estatal preexistente. ¿Qué es la publicidad estatal preexistente? Es aquella publicidad que ha sido colocada con fecha anterior a la convocatoria del proceso electoral. En esos casos, que el plazo ya venció, estamos hablando si ha sido el 16 de agosto en el cual se convocó este proceso electoral, tenía 7 días, me parece que era hasta el día 25 o 26 de ese mes, en el cual la entidad tenía que retirar esa publicidad estatal si no se justificaba, o de lo contrario, de justificarse tenía que haber dado cuenta ante, en ese momento, la Dirección Central de Gestión Institucional. Entendemos que en este momento, toda aquella publicidad estatal que fue colocada o inició su publicación o difusión con fecha anterior a la convocatoria, en este momento ya no se encuentra siendo difundida, ya que estaríamos ante una infracción. También es una infracción, una transgresión a la normativa cuando se difunde publicidad estatal que contiene elementos publicitarios. Hemos dicho aquellos que se relacionan, por un lado, a las organizaciones políticas o aquellos que se relacionan a un funcionario público. Ante las infracciones hay diversos tipos de disposiciones o medidas correctivas. Estas pueden ser el cese o retiro de la publicidad estatal, el cese de la publicidad estatal o la adecuación. ¿Qué significa la adecuación? Cuando la publicidad estatal contiene elementos prohibidos, para que continúe su difusión es necesario que se retiren estos elementos indebidos de la publicidad estatal. Bien, entonces, hasta aquí vendría a tocar o abordar el tema de publicidad estatal. Y ahora voy a tocar un tema que también es sumamente importante en periodo electoral, como lo es la neutralidad. Para ello tenemos que señalar la base normativa que está dada por la Constitución Política del país. Tenemos la Ley Orgánica de Elecciones, que nos habla acerca de las limitaciones o las prohibiciones de determinadas conductas
que no pueden realizar las autoridades públicas, los funcionarios públicos, el código de ética de la función pública, que también es sumamente importante y nosotros como parte de la administración pública tenemos la obligación de conocerlo y también el compromiso de acatar las disposiciones contenidas en este, tanto los deberes y los principios en relación a la función pública. También tenemos el reglamento, que es el mismo, el que hemos venido hablando en el caso de publicidad estatal, la resolución 922 del año 2021. Entonces, ¿cuál es la definición de neutralidad? Nuestro reglamento en el artículo 5 también nos establece la definición, señalando que es el deber esencial de toda autoridad, funcionario o servidor público, independientemente del régimen laboral, para actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. Porque muchas veces me han dicho, por ejemplo, ¿no? Pero yo soy un locador, o yo soy no tengo una vinculación, soy un tercero, no soy 728, entonces yo puedo hacer lo que considere o podría de alguna manera u otra ejercer mi derecho de participación política. Lo cierto es que cuando nos encontramos en un periodo electoral, justamente este derecho se encuentra restringido. ¿Y qué implica ello? Que un funcionario público o aquellos que nos encontramos dentro de la administración pública no podemos realizar actos que de alguna manera u otra intervengan o interfieran en el normal desenvolvimiento de un proceso electoral. No podemos, debemos de ser neutrales, imparciales, ni a favor ni en contra, ya sea de una organización política en contienda electoral o de algún candidato. Hay que tener en consideración también que en este proceso electoral tenemos dos organizaciones políticas en contienda electoral. Tenemos el partido Perú Posible, que se está postulando para el distrito de Ninabamba, y tenemos el partido Alianza para el Progreso, que se está postulando para el distrito de Pion. Son listas únicas que se están postulando en este proceso electoral para cada distrito. Bien, entonces, para hablar un poco de las infracciones, podemos hacer referencia al artículo 346, perdón, y 347 de la Ley Orgánica de Elecciones, que tiene su correlato, su concordancia con el artículo 32 de la ley, perdón, del reglamento, de la resolución 922. Tenemos tres bloques de infracciones. El primero de ellos, infracciones en las que incurren las autoridades públicas. Y segundo, infracciones en las que incurren los funcionarios y servidores públicos que cuentan con personas bajo su dependencia. Y un tercer bloque, que es aquellas infracciones en las que incurren los funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargos de elección popular. En estos dos primeros bloques de infracciones, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Jurado Electoral Especial, no tiene competencias o facultades para iniciar procedimiento sancionador. En estos casos, ¿qué es lo que sucede? Al detectarse algún tipo de situación irregular relacionada a estas infracciones, el Jurado Electoral Especial, al determinar la existencia de alguna infracción, va a correr traslado de los actuados a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, ¿no? Para que ellos determinen si ha habido un uso indebido de recursos públicos del Ministerio Público, si hay algún tipo de delito que tiene que ser que tiene que proceder o que pasar a la vía judicial. Dentro de las infracciones en las que incurren las autoridades públicas, tenemos intervenir en el acto electoral para coartar, impedir, perturbar la libertad del sufragio, utilizando la influencia de su cargo o de los medios que le estén provistos. Hemos detectado, por ejemplo, algunas situaciones en procesos en los cuales a las autoridades públicas o políticas de algunas inscripciones, por ejemplo, retenían los DNIs de los electores para que estos no puedan acudir a las urnas el día de las elecciones, ¿no? Otra infracción es practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Esta para mí es la conducta base y es el mejor ejemplo o la mejor tipificación que podemos encontrar para
tomar conocimiento de que nosotros como funcionarios públicos, por el cargo que ostentamos, bueno, en este caso las autoridades públicas, por el cargo que ostentan, no puede realizar ningún tipo de acto ni a favor ni en contra de una organización política o un candidato. Tampoco pueden interferir en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio o imponer a personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinada organización política o que voten por determinado candidato, formar parte de algún comité u organismo político, o hacer propaganda electoral o campaña en contra de alguna organización política. En este caso, para nosotros es un poco complicado determinar que efectivamente se está dando esta situación, ya que muchas veces recibimos denuncias sobre este tipo de situaciones, pero lamentablemente al no tener un medio probatorio idóneo, no podemos, o el Pleno del Jurado Electoral Especial no puede determinar la existencia de infracción y por lo tanto correr el traslado del Ministerio Público y por lo general, al no tener el testimonio, muchas veces de las personas que son obligadas a realizar campaña a favor por parte de sus superiores, no es posible establecer ello y se suele archivar los expedientes sobre el tema de infracciones de neutralidad. En relación a las infracciones en las que incurren los funcionarios y servidores públicos que cuentan con personas bajo su dependencia, tenemos imponer que esas personas se afilien a determinada organización política, que voten por determinados candidatos o cuando coactan la libertad de sufragio de estas personas o hacer propaganda a favor de alguna agrupación política o campaña en contra. En el último bloque de infracciones, como se indicó, es aquella en la que en la figura del infractor va a confluir dos condiciones, funcionario público y candidato. Es por ello que solo ante estas infracciones el Pleno o los jurados electorales especiales cuentan con la competencia de iniciar procedimiento sancionador y pueden sancionar al infractor. ¿Qué es lo que establece este artículo? El artículo 32, numeral 3 del reglamento, es que a partir de 90 días anteriores al acto de sufragio, estamos hablando del 26 de febrero, todos los funcionarios públicos que postulen a cargo de elección popular quedan impedidos de hacer proselitismo público o político, perdón, en inauguración e inspección de obras públicas, tratándose de elecciones municipales como esta, quedan prohibidos de participar en esas actividades, es decir, no pueden participar en inauguración o inspección de obras públicas y no pueden repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado. Cuando hablamos de elecciones municipales se refieren a bienes adquiridos con dinero de la municipalidad o como producto de donaciones de terceros al gobierno local. Entonces, el regidor adicionalmente señala que postule su reelección, está prohibido de referirse directa o indirectamente a los demás candidatos u organizaciones políticas en sus disertaciones. Si se detecta que se ha infringido la neutralidad por parte de funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular, va a corresponder iniciar procedimiento sancionador. Y este procedimiento tiene dos etapas. En una primera etapa, se va a ordenar al infractor abstenerse a incurrir en otra infracción prevista en el artículo 32. Adicionalmente, se dispone de remisión de copia de los actuados a la Contraloría General de la República y a la entidad a la que pertenece este infractor para que ellos realicen las acciones que corresponden. Y en el caso de una reincidencia de la conducta infractora, ya corresponde la segunda etapa del procedimiento sancionador, en donde se impone la sanción a la organización política que postula al candidato y se dispone la remisión de los actuados o copia de los actuados a la Contraloría General de la República y a la entidad a la que pertenece el infractor. En relación a las sanciones, en el caso de neutralidad estamos hablando de una multa de 30 a 100 unidades impositivas y de una amonestación pública. Me parece que no indiqué en el caso de publicidad estatal, las sanciones son las mismas. Entonces, como indiqué, consideré, porque el pedido para esta charla informativa era que nos enmarquemos en lo que establece la resolución 47-2024, considero que no es necesario ya que es una disposición normativa o un reglamento que no es aplicable para este proceso electoral. Lo que sí les podría decir que este nuevo reglamento que va a aplicar para futuros procesos electorales
contiene algunas modificaciones, pero que guardan relación básicamente con el procedimiento de propaganda electoral, más no con el procedimiento de publicidad estatal o neutralidad. Bueno, espero haber coadyuvado a absolver las dudas. De lo contrario, quedo atenta para absolverlas en este momento. Y algo que sí voy a hacer clara, y debo entender que hay varias personas que ya anteriormente han recibido esta charla, porque venimos brindando asistencia técnica a la Secretaría de Comunicaciones de PCM ya hace varios procesos, es que nosotros no absolvemos consultas específicas o sobre casos concretos, más podría atender algunas consultas sobre casos genéricos o en relación a alguna aclaración a la normativa electoral. Gracias. Gracias, doctora Liz Barrera, por su explicación. Invitamos a los participantes que se encuentran acompañándonos el día de hoy en esta conferencia a poder redactar sus preguntas a través de nuestra plataforma Zoom por el chat. O en todo caso, también podríamos hacer el uso de la palabra encendiendo nuestros micros. Doctora Barrera, en ese caso, introduciendo una pregunta en esta ocasión, ¿cómo el Jurado Nacional de Elecciones identifica comúnmente que un funcionario está cometiendo una infracción para poder favorecer de repente a un candidato o a una determinada organización política? Nosotros, un aliado que tenemos en relación a neutralidad y que es fundamental para nosotros son los ciudadanos. Las denuncias ciudadanas para nosotros son básicas porque nos permite acercarnos justamente a situaciones que no tomamos conocimiento de manera directa a través de los fiscalizadores, sino cuando se ingresa una denuncia ante el Jurado Electoral Especial, pasa al área de fiscalización, al equipo de fiscalización que está conformado por el coordinador de fiscalización y los fiscalizadores de esos distritos, quienes van a hacer las indagaciones correspondientes para posteriormente elaborar el informe de fiscalización que sea evaluado, analizado por el área jurisdiccional, por el Pleno del Jurado Electoral Especial, quien va a tomar una decisión acerca de la vulneración o no del deber de neutralidad. Entonces, básicamente la labor de fiscalización se centra ante algún caso de supuesta infracción al deber de neutralidad por las denuncias ciudadanas. Otro elemento que utilizamos para recabar información son los medios de comunicación, que también nos ayudan mucho a la labor de fiscalización. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos revisando nuestro chat para identificar si tenemos potenciales preguntas de parte de nuestros participantes que hoy día nos acompañan en la conferencia sobre publicidad y neutralidad. Bueno, doctora Barrera, constatamos que no tenemos más consultas al respecto. Agradecerle por su explicación tan clara sobre el tema de hoy día de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos la participación de la doctora Liz Barrera Rivas, así como la participación de todas y todos los que nos acompañan en esta tarde. Los invitamos a revisar justamente las redes sociales de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad para conocer de todas las actividades que venimos realizando en ese transcurso del tiempo. Finalmente, los invitamos a llenar la encuesta que se encuentra y se muestra al final de nuestra sesión. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias con todo. Gracias a todos. Buenas tardes, gracias.